Bueno, pues hola otra vez. Esta clase va sobre el sector primario en España, página 150 y 151. Aquí no necesitáis nada más que el libro, eso sí. Voy a hacer continuas referencias a una serie de gráficos y de mapas que vienen en la página 151. Así que estáos al loro y vais apuntando también si es necesario, ya sabéis. Bien, el sector primario en España. Vamos a ver. El sector primario en España ahora mismo ocupa en torno al 4 y algo por ciento de la población activa. Recordamos que la población activa es la que tiene edad, condición física y voluntad de trabajar, ¿vale? Vosotros no sois población activa. El 4 y pico por ciento. Pero resulta que, fijaos, con toda la agricultura que tenemos y con toda la ganadería y nuestros tomates y el aceite de oliva, todo lo que suma eso no llega a ser ni siquiera el 3% de nuestro Producto Nacional Bruto o Producto Interior Bruto. Es decir, de lo que España produce en un año, de todas las riquezas que producimos, solo el 3% son la agricultura. Es alucinante también, os lo dije en la clase anterior, ¿no? Algo tan básico y tiene un valor bastante pequeño en relación, ¿no? A pesar de eso, perdón, el sector en los últimos años está creciendo, está adquiriendo importancia. ¿Por qué? Esencialmente por tres motivos, ¿no? España es uno de los países de la Unión Europea que tiene el sector primario más potente, más desarrollado. De hecho, de todo lo que producen todos los países de la Unión Europea de agricultura y ganadería, España produce el 11%, que es mucho, teniendo en cuenta que somos un montón de países. Y además somos los primeros en producción pesquera. En flota pesquera, más bien. En segundo lugar, hay muchas industrias, tanto españolas como europeas, que utilizan productos que salen de la agricultura. Por ejemplo, la industria textil del algodón. El algodón es una planta, es una flor que se recoge y con eso se hacen las camisetas. Y otras muchas más, como por ejemplo la remolacha, lo que os dije del azúcar y todas estas cosas, ¿no? Un montón. O la colza que se utiliza para hacer aceites, no todo es de consumo humano, sino, en fin, toda esta industria vive de la agricultura y por eso demanda muchos productos agrícolas cada vez más. Y en tercer lugar, resulta que de nuestras exportaciones, es decir, de lo que España vende fuera al exterior, que vendemos muchas cosas, ¿no? El 15% de lo que vendemos, y eso es una barbaridad, son alimentos, pero proviene del sector primario. O sea que tenemos un sector primario que debería estar creciendo, que está creciendo, porque es bueno, es potente en lo que es Europa, produce también materias primas industriales y además es que no podemos vivir sin él porque es el 15% de nuestras exportaciones. A pesar de esto, el sector primario español en general tiene una serie de problemas, ¿no? El primero es que la población que se dedica al sector primario es una población envejecida. Los jóvenes se han ido de los pueblos, de los espacios rurales, buscando un futuro mejor en las ciudades y por lo tanto han dejado el campo y los que se han quedado en el campo pues son gente bastante mayor. Y esto es un problema, no solamente porque sean mayores y se produzcan menos, sino porque son más reacios a nuevas tecnologías, a mecanizar el campo, a cambiar de cultivos. Un poco cultivan muchos pues como han cultivado toda la vida. Eso es un problema. Otro problema es que en España la mayoría de las explotaciones son pequeñas y medianas, es decir, la mayoría son pequeños agricultores que tienen unas cuantas hectáreas de lo que sea, ¿no? Y claro, no pueden competir. En el momento en que hay una gran empresa agroalimentaria que tiene, pues qué sé yo, 1000 hectáreas de terreno, que tiene allí tractores, que tiene cosechadoras, que tiene cultivo por ordenador, y al lado pues hay una explotación más pequeña y más tradicional, pues resulta que la pequeña no puede obtener los mismos precios y por lo tanto es menos competitiva. Y eso es un problema. A nivel europeo priman más las grandes explotaciones y a nivel español pues son más chiquititas, aunque sean más, ¿no? En tercer lugar, otro problema que hay, otra debilidad, es que gran parte de la agricultura española es secano. Esto ya lo veremos ahora en breve. Y es un secano que es bastante poco productivo. Nuestras tierras producen menos de secano que, por ejemplo, las de Francia o que, por ejemplo, las de Alemania o las del norte de Italia. Y otro problema que tenemos es que gran parte de nuestra ganadería es ganadería extensiva también. Sobre todo el tema de las vacas en el norte y también un poco de las ovejas en el centro y en el sur de España es ganadería extensiva. Y la ganadería extensiva, por definición, es poco productiva, ya lo sabemos. Requiere pocas inversiones, pero también produces poco, ¿no?
Bien, es interesante ver aquí, dentro de la página 151, el gráfico que hay arriba a la derecha, uno alargadito, un gráfico de barras, donde se ve cómo ha ido evolucionando desde el año 1950 hasta casi la actualidad el empleo agrícola y ganadero y la aportación al Producto Interior Bruto. En naranja tenéis la cantidad de gente que se dedicaba al sector primario. Por ejemplo, en 1950, la mitad de la población española, un 50%, se dedicaba a la agricultura. Ahora son un 3 y pico. Y la aportación al Producto Interior Bruto en 1950 era del veintitantos por ciento, casi del 30, y ahora pues es muy chiquitita también. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues a que cada vez hay menos gente, como he dicho, trabajando en el sector primario, y también a que España ya produce otras cosas. Entonces, aunque produzcamos mucho sector primario y exportemos mucho sector primario, producimos también otras muchas cosas. Y por lo tanto el sector primario pues tiene menos valor relativo. Bien, vamos a ver primero la agricultura. Luego veremos la ganadería, la pesca y una serie de contrastes y de desequilibrios que hay en España. España es un país muy desequilibrado, ya lo iremos viendo. Con respecto a la agricultura, su papel es predominante. Mirad, hay una cosa que se llama la producción final agraria. ¿Vale? La producción final agraria es la suma de todo lo que se produce en agricultura, pesca y ganadería en un país. ¿Vale? Entonces, de la producción final agraria de España, la suma de todo, el 60% es agricultura, el 35% ganadería y solo el 5% pesca. O sea que la agricultura es lo que más aporta, es lo más importante, ¿no? Fijaos, el 35% del territorio español, es decir, el 35% de España son campos. Es decir, está dedicado a la agricultura. Y de esos campos, que es un tercio de nuestro país, más de un tercio de nuestro país, el 80% son de secano. Es decir, que no los regamos, que se riegan cuando llueve. Por lo tanto, si un verano sale más caluroso, o una primavera o un otoño no llueve lo que tenía que llover, pues nos hemos quedado sin cosecha, o la cosecha es mucho más pequeña. Así lo llevamos bastante crudo en este sentido, ¿no? Pues fijaos, tenemos un montón de campos y el 80% son de secano. Solo el 20% son de regadío. Esos son los que producen bien. Lo que pasa es que, claro, el regadío cuesta dinero, hay que instalarlo, ¿no? Tenemos una diversidad muy grande. Somos uno de los países que tenemos mayor diversidad en cuanto a cultivos, ¿no? Porque producimos la trilogía mediterránea, como ya os dije, vid, olivo y trigo, pero además producimos, por ejemplo, una gran cantidad de productos hortofrutícolas. Hortofrutícola quiere decir de hortalizas y frutas, es decir, hortalizas pues serían tomates, pimientos, pepinos, calabacines, todas estas cosas, y luego las frutas, pues las frutas, que van desde las manzanas y las naranjas hasta las fresas y cultivos tropicales como el aguacate en la zona de Almería y de Málaga también, y estas cosas, ¿no? Con lo cual producimos un montón. Pero fijaos, si vamos a la página 151 tenemos tres grafiquitos, uno encima de otro, circulares, abajo a la izquierda. Y el de arriba es la distribución de las tierras que se dedican a la agricultura en España. Si lo miramos, en naranja, que es la mayor parte, casi el 75% de todas las tierras, están dedicadas a herbáceos, es decir, trigo, cebada y centeno, y estas cosas, que no producen mucho, y barbechos, es decir, están descansando. Solo un 5% son uvas, el viñedo en verde. El olivo, que también es extensivo, es un 14%. Y los frutales, donde están también los huertos y tal, que esto es lo bueno, solo es el 6,8% de las tierras que dedicamos a la agricultura. Veis que somos un país un poquito desequilibrado también en esto, ¿no? Bien, nuestro comercio se realiza sobre todo con la Unión Europea. Nosotros compramos algunas cosas de la Unión Europea, por ejemplo maíz, y vendemos un montón de cosas a la Unión Europea. ¿Vale? Yo he estado mucho por el norte de Europa y te puedes encontrar pues pepinos envasados individualmente con su plástico y todo, envasados al vacío, y un montón de frutas y de verduras provenientes de España a unos precios bastante caros, por cierto. Pero bueno. Vamos a la ganadería. La ganadería es también importante, es el 35% de la producción final agraria. Recordemos, la agricultura el 60%, la agricultura el 35%. Y somos los segundos de la Unión Europea en número de cabezas de ovino, de caprino y de porcino, que no está mal. Es decir, ovino, ovejas, ovejitas, corderitos, caprino, las cabritas y porcino, pues los cerditos. Vale. ¿Cuáles destacan? Bueno, pues el ganado porcino, por ejemplo, es decir,
los cerdos, son la mayoría, más de un tercio. Y sobre todo se dan en Cataluña y en Aragón. También en Andalucía y en Extremadura, ¿eh? Pero a nivel industrial, es decir, a nivel bestia, granjas con miles de cerdos, las tenemos en Cataluña y en Aragón. Cataluña y Aragón, aunque no viene en vuestro libro, sobre todo Cataluña, también tiene una enorme ganadería avícola, es decir, los pollos. Los pollos y las gallinas, para los huevos y para, pues eso, los filetes de pollo, pues la mayoría de ellos se producen también en enormes granjas en Cataluña. Ganado bovino, es decir, las vacas, las terneras para los filetes y estas cosas, se dan sobre todo en Galicia por el tema del clima, pero también en Extremadura, por las dehesas, que son grandes extensiones de pastos que hay, se utilizan también para el cerdo ibérico en libertad, ¿no? En cualquier caso, en España la ganadería que predomina es la intensiva y estabulada. Y tenéis un gráfico aquí también. La página 151, el del medio de los tres, ¿no? Como veis ahí, la mayoría, el 41%, pues son cerdos y luego tenemos un 28% de vacas y terneras y un 15 y pico por ciento de pollos, fundamentalmente. Bien, la pesca. La pesca es también importante en España, es un 5% nada más. España ocupa el primer puesto de la Unión Europea en tamaño de flota, es decir, la cantidad de barcos, pero el segundo en el volumen de capturas. Eso es porque tenemos muchos barcos, pero muchos de ellos son pequeños o un poco anticuados. Y somos también el segundo país que más pescado come de la Unión Europea, después de Portugal, que comen un montón. ¿Qué pasa con la pesca y España? Bueno, pues como sabéis, nosotros estamos en la Unión Europea. Por lo tanto, hay que atenerse a la política pesquera comunitaria y eso te da a veces ventajas y a veces inconvenientes. Las ventajas pues son sobre todo las subvenciones. Los inconvenientes es que tienes que pescar lo que te dice Europa y donde te dice Europa. Porque ¿cuál es uno de los grandes problemas que tenemos? Que los caladeros españoles, incluso los europeos, o son malos o están sobreexplotados. Y los españoles es que ya son terribles, porque tenemos muy poca plataforma continental. Con lo cual, a través de la Unión Europea, tenemos que hacer acuerdos con otros países para que nuestra flota vaya a pescar por ahí. En la página 151 tenéis las zonas donde pesca la flota española. Sobre todo en el Atlántico Norte, mirad si queréis el mapa de los caladeros que teníamos en la página 147, Atlántico Norte, Atlántico Sur y Centro, que eso ya las costas africanas y americanas, en el Pacífico, en el Índico, es decir, prácticamente en todas partes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el gran problema de la industria pesquera española ahora mismo? Bueno, que tenemos demasiados barcos antiguos y poco productivos y una población también envejecida. Para terminar, hablamos de los contrastes y de los desequilibrios. Últimamente se han recibido grandes inversiones procedentes de Europa, la PAC sobre todo, para ampliar pues, los regadíos, para nuevas técnicas, abonos, productos fitosanitarios. Y hay algunos sectores que están tirando para arriba muy fuerte, sobre todo el sector hortofrutícola, el de los invernaderos, litoral mediterráneo, litoral andaluz. Eso se vende muy bien en Europa, los tomates, las frutas y todas esas cosas. Europa y el mundo, ¿eh? Pero hay otros que están tirando para abajo, claro. Por ejemplo, el sector bovino. Recordad aquello que os dije sobre la leche. El de cereal, hay muchísimo cereal, Polonia produce muchísimo cereal y más barato que el nuestro. O el de los viñedos, Francia e Italia producen un montón de uvas y por lo tanto sobran uvas y hay que recortar. Entonces esos van para abajo. ¿Qué produce esto en algunos sitios? Pues la crisis de determinadas zonas, sobre todo del interior, y el despoblamiento de muchos pueblos, lo que se llama la España vaciada. Y con eso terminamos esta clase de hoy. Ya os pondré el test correspondiente. No os despistéis, ¿eh? Pronto nos vemos. Chao.